¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos Chenes Sobrenatural. Soy Juan Medina. Nuevamente me acompaña como cada miércoles en la noche mi amigo Abimelec Morales. Buenas noches, amigo. Buenas noches, hermano. Gracias, igual te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Familia, como siempre, es un gusto saludarles y un placer volver a verlos por acá. Reciban una cordial bienvenida a este nuevo episodio de Podcast Hablemos Chenes Sobrenatural. Bueno, pues en esta noche no vamos a hablar específicamente de un tema. Hoy va a ser una dinámica un poco ¿Distinto? distinta, ¿no? Hoy vamos a hablar de cualquier cosa, un tema random que salga por allá. Y pues hay un poquito de información que busqué en Facebook y en otras páginas, ¿no? Que te voy a contar acá, que te voy a leer sobre qué dato, ¿no? Ok. Pero bueno, pues Muy bien. en el caso tuyo, pues ya tienes algo preparado, me imagino. Sí, claro. Hoy tenemos unos relatos que realmente tiene mucho contexto y espero que les guste. Familia, no olviden suscribirse, darle like y compartir, ya que esto nos ayudaría a que más personas lo puedan ver y se puedan unir a esta familia que va creciendo poco a poco. Y sin más que decir, recuerden, pónganse cómodo, pongan sus audífonos y apaguen la luz, porque esto es Hablemos Chenes Sobrenatural. Como les comenté hace ratito, hoy no vamos a hablar de un tema en específico, hoy nos vamos a dedicar a hacer temas random, o sea, un tema él, un tema yo, de lo que salga. Hoy es una dinámica diferente para no aburrirlos un poquito con respecto a lo que siempre hacemos normalmente, ¿no? Hablamos de un tema, debatimos, preguntamos o comparamos, pero en esta noche vamos a hablar sobre, por ejemplo, yo voy a hablar sobre un mito que tiene su origen en lo que es en este país de Europa, eh, específicamente en Austria, ¿no? Okay. Se llama Krampus. De hecho, ustedes lo pueden buscar en alguna plataforma de películas de streaming. Ahí la van a buscar. Es una película muy buena. Habla sobre un demonio que viene a interrumpir lo que es la Navidad, ¿no? Okay. Una fecha festiva muy importante. Claro. Este es un personaje vinculado al demonio con origen anterior a la cristiandad, mucho antes de Cristo, ¿no? Por lo que se dice que este personaje es propio de Austria, como te comenté. La leyenda de este demonio, así como de otros lados circundantes donde también se originó y tuvo mucho arraigo, que es Alemania, República Checa o Eslovaquia, ¿no? Okay. Este demonio posee rasgos propios de una cabra con cuernos y pezuñas. Tiene paralelismos con ciertos personajes mitológicos como los faunos o sátiros que les llaman también, que son mitad cabra, mitad humano, pero tienen los pies o patas de cabra, ¿no? Siendo uno de las leyendas más populares del mundo. Hoy en día se ha adoptado como un personaje de folclore y en los países citados los adultos se disfrazan de este personaje, específicamente en diciembre, y el objetivo es asustar a los niños que se han portado mal. Esta leyenda tiene como originalidades que este demonio, cuando alguien no cree en lo que es la Navidad, o como bien dice la información que busqué, al tú no portarte bien como niño, ese demonio sale en esa fecha y causa estragos, ¿no? O sea, empiezas a destruir cosas, empieza a llevarse a los niños, mata gente. Pero tiene su contra, ¿no? O sea, para revertirlo tiene que haber alguien que crea fielmente en esta fecha y que realmente pida por decirlo así, un tipo perdón, ¿no? Como para hacer que todo esto pase, no se frene y no siga pasando, ¿no? Vaya. Pero prácticamente la persona que no cree en esta leyenda es la que se tiene que arrepentir de corazón para que ya igual. Pero en sí este demonio se refleja mucho en las épocas navideñas, como comentaba en el dato que te busqué en Facebook. Pero
es muy interesante. ¿Por qué? Porque es la primera vez que oigo sobre un demonio que se aparece en estas fechas, donde se supone que todo es felicidad, ¿no? Sí, claro. Es de gozo y festejo porque es una fecha donde se nace el Salvador, que es Cristo Dios, ¿no? Sí. Pero pues igual, te comento, la película está en algunas plataformas digitales, la pueden buscar como Krampus, así aparece, y es una película muy, muy buena. Ok. Si tienes algún otro dato allá o otra información. Pues hace rato mencionaste lo que es los faunos, ¿no? También recomiendo ver la película. No se relaciona tanto como a la Navidad, pero la película es española. Se llama El laberinto de Fauno. No sé si lo has visto alguna vez. Muy buena película. Wow, la verdad sí es. Para mí, cuando yo lo vi la primera vez, estaba más pequeño, más joven, por decirlo así. Y vaya, me impresionó esa película, su drama, su historia, todo, ¿no? Yo te voy a contar sobre un relato. Esto me lo hace llegar nuestro compañero y amigo Jimmy. Saludos, Jimmy. Saludos, realmente lo estábamos invitando para que aparezca aquí. Esa, ¿no? Exactamente, la intención era esa, pero por esta situación que estamos pasando sobre el huracán, en el camino, en el trayecto de Jopelchen hacia el poblado donde él vive, hay árboles caídos, entonces no se pudo mover. De hecho, hoy no pudo trabajar precisamente. Exactamente, entonces no pudo asistir el día de hoy, pero me dio la autorización, me dio su permiso de contar sus relatos, que la verdad para mí son muy buenos. Como dije hace rato, la intención era que él viniera a contar esos relatos, porque no es lo mismo que lo cuente cuando tú lo viviste en carne propia, a que lo relate, pero intentaremos hacerlo lo más realista y realmente atraer esa atención. Así es. Este relato, bueno, estos relatos son un poquito largos, te lo voy a contar consecutivamente y no tratar de hacerlo tan largo ni aburrirlos. Me dijo que no mencionara nombre ni lugar. Lo voy a tratar de hacer un poquito anónimo, más sin embargo, el que me lo relata, pues ya lo dijimos, es Jimmy. Y bueno, antes de empezar con el relato, también darle un saludo a su esposa, porque ya subimos que es fiel seguidora de nuestro canal. Fiel seguidora de este canal. Así que un gran saludo a la esposa de Jimmy. No sé si también quiere que mencionemos su nombre, pero pues por ahorita nos guardamos en ese aspecto. Pero si igual ella tiene algún relatito que nos quiera hacer llegar y quieres que sea mencionado en el próximo video, pues adelante. Pero ahorita un saludo a la esposa de Jimmy y muchísimas gracias por... Igual a otra que nos ha estado dando like, siguiendo y está compartiendo, nuestra amiga Erika Duarte. Okay. Igual ha estado ya, igual pues, le estuvo preguntando el otro día, creo, a su hermana, que cuando íbamos a subir el video, porque ya ves que hubo un miércoles que no se pudo. Y sí, nos estuvo al pendiente, de hecho, de por qué no se había subido el video, pero bueno. También esta seguidora, la esposa de Jimmy, pues igual preocupada porque no vio nuestro video. Así que un saludo para esas dos personas, como todos, pero vaya, se merece un saludo especial por tanta preocupación. Así es. Pero bueno, para no seguir alargando, adelante con tu relato. Esto se basa en el poblado donde vive Jimmy. Todavía se usa, está la tradición de hacer estas ofrendas para que tú en tu sembrado te vaya bien, en la miel, la cosecha de miel, prácticamente en esta práctica que se usan en la agricultura y ganadería, ¿no? El caso es de que una persona, esta persona me relata Jimmy que ya no está con nosotros lamentablemente, pero hizo su ofrenda y quiso reunir a la persona del pueblo y trajo a un curandero, a un brujo o a un men, como se conoce acá, para que hiciera esa ofrenda, ¿no? El famoso Janicol, ¿vale? Para que diera la ofrenda al dios del sol, al dios de la lluvia, de la tierra, para que todo fuera bien, ¿no? Y más que nada la ofrenda a los duendes, a los aluces que viven ahí y tener una buena cosecha. El caso es de que pues el brujo accedió, llegó al poblado, empezó a hacer lo preparativo, empezaron a invitar a la persona que fueran al lugar donde se iban a reunir, pero en el poblado ya existe hasta la fecha un brujo. Entre paréntesis, no se le puede decir todavía, el término brujo, porque me relata Jimmy que al momento de hacer su preparación
para convertirse en un verdadero brujo, llegó un momento en que él decidió no avanzar porque ya en el último instante le estaban pidiendo algo que él no vio bien o realmente sintió remordimiento. Algo tocó ahí que ya no le pareció. Exactamente. Okay. Entonces, pero sí me relatan que él, entre amigos, hacía bromas. ¿Sale? Hacía bromas y él, hasta la fecha, él sí va a los terrenos para hacer ofrenda, para ofrecer el sacá y el pan en melpa. Bueno, entonces ya estaban reunidos toda la gente, empezó a hacer el brujo la preparación, todo iba bien, empezó a decir, no, pues hay que empezar a enterrar el pi, ¿no? Empezar a enterrar la cochinita, a preparar todo. El señor, vamos a ponerle don José, por decirlo así. Sí, Don José, el que es curando o brujo ahí en este poblado, vieron que se acercó, pero no se acercó en su totalidad. Sabiendo cómo era este señor, pensaron a murmurar, ¿no? Pues ya llegó don José, a ver qué hace y todo eso. Pero como vieron que se quedó algo retirado en un árbol, se quedó ahí, se puso en cunclilla y ahí se quedó. ¿Quién iba a pensar que esta persona, don José, solamente se quedó mirando fijamente a las personas? Nunca volteó a ver dónde estaban preparando, dónde estaban enterrando el pi, en ningún momento. Y solamente se miraba fijamente hacia las personas y hacía este gesto con las manos. Hasta ahí, nadie le tomó importancia, siguieron lo suyo, enterraron el pi. Ya en la hora de que se cociera toda esta comida del pi, empezó a decir el brujo que trajeron. Ah, ok, señora, bueno, pues ya está. Hay que empezar a desenterrar el pi, hay que empezar a sacar lo que es la cochinita y empezar lo que es la ofrenda. Antes de eso, de que empezaran a sacar la comida, ese don José le dijo al brujo, a ver, dice, si tú eres un brujo, como te dice ser, y no eres un charlatán, ¿cómo sabes tú que eso ya está? No, pues ya pasó, le contesta el brujo, ya pasó el horario, ya pasó la hora de cocción, pues ya sabemos que ya está. Ok, dice, pero dime tú, ¿cómo sabes que ya está cocido? Que tú al momento de sacarlo vas a ver el pi cocido. Le vuelvo a repetir, señor, ya pasó la hora, ya debe de estar. En forma de burla se empezó a reír del brujo. Ok, dice, saca tu pi. Al momento que las personas sacan el pi, lo sacaron como lo habían metido. Las hojas del plátano verdes, todavía verdes. Destaparon uno, todavía estaba la masa cruda. O sea, no se había cocido. No se había cocido. La carne estaba completamente roja, no estaba ni en término medio, no ni precocida, roja la carne, cruda. Se empezó a reír don José. ¿Ya viste que no eres un brujo, eres un charlatán? A lo que el brujo, pues, trataba de controlar la situación, empezó a decir, ¿sabes qué? Vamos a meterlo otra vez. Pues empezaron a meter otra vez toda la preparación, empezaron a enterrarlo y otra vez el mismo horario. Cuando vuelve a pasar el horario de que ya supuestamente está cocido todo, sacan el pi hecho carbón, carbonizado, quemado. Entonces, es aquí cuando nos damos cuenta que estos brujos tienen el poder de poder cegarte y hacer que tú veas cosas que no son. Porque al momento de que él estaba haciendo esto y mirando fijamente hacia la persona, él estaba nublando la vista de aquellas personas. Cuando sacaron el pie la primera vez, el pie estaba cocido. Lo que hizo él fue nublarlo y quitarle esa visión y darle la visión de que todavía no estaba cocido el pie. Eso es lo que él quería ver prácticamente. Exactamente. Entonces fue que le dijo, ¿ya viste? Eres un charlatán. Si tú fueras un verdadero brujo, te hubieras dado cuenta o no te hubiera afectado a ti lo que yo estaba haciendo. Prácticamente dejó humillado
al brujo que habían traído, al supuestamente brujo y también era famoso en aquella época. Ok. ¿Cómo ves? No, pues muy sorprendente. Fíjate, creo yo en eso porque hace ratito voy a romper un poco el tema porque me voy a basar en una película que vi a la tarde en Netflix, donde precisamente la película se llama Una noche con el demonio, creo. Algo así, lo voy a buscar y lo voy a tratar de recordar bien este, este nombre. Pero fíjate, la película recalca algo importante que tú me acabas de decir en el relato que te contó nuestro amigo. En la película en sí, se las voy a spoilear. Si las quieren ver en Netflix, adelante. Pero se las voy a spoilear un poco. En la parte intermedia de la película, donde ya se empieza lo que es el meollo, el señor del programa, el productor o el que tuvo la idea de este programa, el conductor que estaba allá, pues tenía siempre un rating bajo en su programa. Y él buscaba alzar el programa, alcanzar el rating que necesitaba, pues porque ya sabes que todo el programa necesita patrocinadores que te estén inyectando para que tú puedas mantenerte y estar allá, ¿no? Claro. Pues él, al ver que ya estaba prácticamente preocupado por los patrocinadores que él tenía en ese programa, empezó a buscar una manera de tratar de levantar y se le ocurrió buscar no me acuerdo cómo le llamaban, a una persona que hace hipnotismo y también invita a una persona que es doctora en cuestiones parapsicólogas o de lo paranormal con cuestión psicológica, vaya, ¿no? Así se le determina. Y lleva a una niña que está poseída porque esa niña vive la rescate de un incendio donde unas sectas donde que se dedicaban al culto satánico, se llamaba creo Braxas, algo así, o Abraxas. Entonces estas personas cuando los policías llegan a la casa donde practicaban esos rituales, se incendian ellos mismos con gasolina junto con la casa, pero ahí tenían esa idea de embarazar a las mujeres para tener niños y poderlos conducir en este camino de la hechicería, del satanismo, todo eso, ¿no? Y buscaban que en ese niño encarnara el demonio al que ellos adoraban. Entonces resulta que se queman, mueren todos ellos, y esta niña que nace la logran rescatar viva, sin ningún solo daño físico en este incendio, y es llevada a un internado donde esta doctora la empieza a atender, la empieza a tratar y le invitan al programa y empieza a ver un poco de roce con el que se dedicaba a eso del hipnotismo, ¿no? Okay. Porque le decía que eso solo era charlatanería, que era cosas que eran preparadas. Escepticismo. Exactamente, él era muy escéptico a eso. Se basó porque en una demostración que hizo la doctora con esta niña, en el set de grabación, pues había público y esta niña logra revelarse el demonio que tiene dentro y empieza a hablar, se le empieza a desfigurar la cara un poco y empieza a levitar. Y este señor al verlo empieza a decir, no, pues estuvo muy preparado tu show, porque pues fíjate que hasta en la grabación donde tú estás repitiendo para ver esto, aparece hasta una persona entonces atrás de ti agarrándote el hombro. Dice, todo esto es manipulación, lo hiciste bien, claro, pero se entiende, dice, porque pues entiendo que quieres rescatar el rating, le dice, si no, es válido, pero te vuelvo a decir, yo regalo este cheque de $500,000, dice, a quien me dé pruebas contundentes de esto. Y él empieza a cuestionar y el Rosy y todo. Pues le dice, te voy a demostrar cómo se hace, cómo es que tú hiciste esto que acabas de hacer con la niña, dice. Y agarra a unos de los que están ahí en la producción, que es ayudante del conductor, o el co-conductor que le llaman,
lo sienta en una silla y le empieza a hipnotizar. Y el señor este le dice, no, tú tienes algo acá en el cuello, te está sangrando y tienes algo. Y el señor pues empieza a agarrar y saca gusanos y le tiene fobia a los gusanos, ¿no? Oh, ¿qué es esto? Y el señor se empieza a asustar. No, sí, dice, mira, tú tienes más y se te están saliendo y se empieza el señor acá. Pero el señor, al momento de hipnotizar a hipnotizó no solo a él, hipnotizó al público que estaba en el set e hipnotizó a algunos televidentes. Y mucha gente vio eso, lo vio tan real que se asustaron. Al momento de él, con un tronar de dedo, corta el efecto y hacen que reproduzcan la grabación recorriéndola hacia atrás y ven que no hay nada, pero sí todos vieron eso. Entonces, parte de lo que tú comentas, ¿no? De este relato, tiene que ver con esto. Porque a veces, bueno, la diferencia aquí es que es un señor se dedica al hipnotismo, ¿no? Y él te hizo ver lo que ellos querían, los hipnotizó y todo. Pero realmente en la grabación no apareció nada. En cuestión de los brujos es diferente. Tú cuando no crees en algo o eres muy escéptico, a veces te tienen que dar una prueba contundente. Claro. Que cuando tú lo ves no lo crees y hasta tú te asombras, te asustas. En el caso de la muchacha, pues le dijo a este señor, si usted no cree entonces en esto que hicimos con la doctora, entonces reproduzcan la cita y vean si es el mismo efecto que tuvo con su hipnotismo, le dice. Y en efecto no fue lo mismo, porque ahí sí se grabó cuando la muchacha le gritó, la voz que le cambió, o sea, todo eso. Okay. Pero sí tiene mucho que ver esta parte de lo que comentas, ¿no? Tiene interesante. Ahora yo te voy a contar una historia que nada que ver con esto, porque dijimos que son temas random, pero bueno, te voy a contar una historia que se llama La Delgadina. Esta historia es una leyenda meramente de lo que es Saltillo. En esta leyenda, es una de las más antiguas de ahí del lugar y tiene su origen en una calle que se llama Santa Ana. En una de esas calles vivía un carnicero conocido como el Gigante Severo, quien era muy amargado y llevaba siempre la ropa sucia llena de grasa y sangre de animales, pues por la actividad que hacía, ¿no? Este hombre se casó con una persona llamada Isaura Delgado y aparentemente eran una pareja feliz. Sin embargo, un día el carnicero vio a su esposa conversar con un joven y aunque ellos solo platicaban, malinterpretó la situación y se le metió a la cabeza que ella lo estaba engañando con este sujeto. Isaura nunca la volvieron a ver. Luego se empezó a decir que el carnicero en medio de los celos la había matado y colgado de los ganchos donde colocaba ahí la carne ahí en su carnicería y hasta que se convirtió en un esqueleto. Desde ese momento se le comenzó a llamar a esa calle La Delgadina. Y así se le conoce por esta leyenda. Es una leyenda muy corta, pero pues en ciencia cierta nunca se comprobó qué fue lo que pasó con esta mujer. Nunca se encontraron sus restos. El señor falleció de una forma misteriosa realmente, porque pues busqué más información. Pero pues eso es lo que maneja la leyenda, ¿no? O sea, lo que se dice de esta persona en este relato. Y bueno, más adelante te voy a contar otra que vi por allá. Y no sé, ¿quieres contar otro relato del amigo Jimmy? Porque veo que te mando mucha información. Sí, claro, como te decía hace un momento, son varios relatitos que me compartió. Pero seguimos con este señor José. Todo se relaciona con esta persona. El siguiente relato pasa ahí mismo en este poblado, pero esto se lo cuenta el papá de Jimmy. Y él, cuando era joven, pues se reunió con su generación, con sus amigos. En ese entonces todos estaban ya casados, todos tenían hijos, y pues decidieron reunirse en una parte de este poblado.
compran pues sus bebidas, empiezan a convivir. De repente ven que se empieza a asomar y se empieza a acercar don José. Está bien, en esta edad que tenían los demás, pues eran contemporáneos, no eran de la misma generación. Sabiendo cómo era don José, empezaron a decir entre ellos: ahí viene José, dice. Apúrense, vámonos. Al término de llegar don José a donde estaban los demás, empezó a decirle: ¿qué pasó, jóvenes? ¿Qué hacen? Le contestan: nada, ya estamos echando unas cervezas, pero ya terminamos, ya nos vamos a nuestra casa. ¿No quieren otra? ¿Quieren más cerveza? No, eso ya estuvo, ya nos vamos. No, en serio, yo los invito. Dice. No, porque luego te empiezas con tus cosas y... No, mejor ahí le dejamos. No, en serio, yo les invito a su cerveza. Se mete la mano al bolsillo, se empieza a sacar billetes y puro de 500 tenía en sus manos. Le dio uno a uno de ellos y le dijo: anda a buscarte las cervezas. Y sí, se fue el muchacho, regresó, pero le dijo a los demás: sí hubo cerveza, pero están muy calientes. A lo que don José le dice a los demás: ¿quieren hielo? No es así lo vamos a tomar, no te preocupes. No, está muy caliente eso. Empezó a agarrar su canasta que tenía, regresó con su canasta y le dijo: ahí está el hielo. Tomen su cerveza. Bueno, empezaron a tomar, otra vez empezaron a convivir, a escuchar su relajo, etc. Ya casi al término de acabarse el cartón, le preguntan: don José, ¿quieren más? No, ese ya estuvo. No, en serio, ¿quieren más? No, ya es tarde, ya nos quedamos sin. Ok, dice, pero ¿están borrachos? Sí, ya estamos borrachos, ya por eso no queremos ir en otra casa, ya está. ¿Seguro que están borrachos? Sí. Y como que se tambaleaban para allá, para acá. Y le dicen a José: ¿ya vieron que están tomando? Cuando les dijo eso, voltearon a ver hacia abajo, según a las cervezas, y no era cerveza, eran agua, era pura agua que estaban tomando. Los hielos que se me habían traído eran piedras. Entonces aquí nuevamente te vuelvo a recalcar esa parte. El Señor no hace brujería, no es que como que tú llegues y le empieces a decir: no, pues quiero un amarre, quiero esto, quiero que le haga daño. No, Él no hace esto, más sin embargo, como te comenté, hace ese tipo de bromas. Entonces, en el siguiente relato también, más que nada, se basó a hacerle broma a un primo de Jimmy. No sé si te lo cuento rápido. Sí, adelante. Ok. Esto no le pasó directamente a Jimmy, más sin embargo, si lo vio, si estaba ahí en ese preciso momento. Dice que un tiempo, en tiempo de cosecha, se fue él con su papá. Y obviamente para ese tipo de labores, ya cosechar lo que es el maíz, se empieza desde muy temprano, a las 6 de la mañana. Ellos, como naturalmente, empezaron a llevar las cosas que necesitaban para ya no estar viniendo a su casa, etcétera, ¿no? Para comer, todo. Entonces dice que ya eran como las 10, 11 de la mañana. En ese tipo de trabajo ya empieza a dar hambre o es la hora para empezar a desayunar. Dice que le dice el papá de Jimmy: ya, vamos a hacer el pozole. Ok. Quiso alcanzar Jimmy a su papá y en el camino se topa a don José, que se reunieron también. Se fue el papá de Jimmy, se fue don José y un primo de Jimmy. Cuando ve que don José tenía abrazado un surco de maíz, ahí estaba. Pero el papá de Jimmy empezó a preguntarle algo en maya y también le correspondía en esa lengua, ¿no? En maya. Y le dice el papá de Jimmy: vámonos. Ya me empezó a hacer sus chingaderas el don José. Vámonos. Vamos a empezar a desayunar. Tú sabes que cuando cosechas ya están los costales, ¿no? Y estaban preparando todo eso, la comida, el pozole, etcétera. Cuando ven que sale corriendo el primo de Jimmy, empieza a gritar: ¡ah! Le preguntaron qué pasó. Es que ahí hay una culebra enorme.
A lo que atrás sale don José y dice: ¿qué te pasó, muchacho? Dice, ¿qué gritas? No, dice, hay una culebra ahí. No, no es nada, le contesta don José. No, no es nada, no te preocupes. No, sí, está grandísima, ahí está la culebra. A lo que ya, bueno, ya terminaron de desayunar y todo eso, empezaron a laborar nuevamente y ya este muchacho ya no quiso regresar, porque él aseguraba que estaba viendo una culebra. Y por ende, don José hizo ver a esta persona que estaba una culebra dentro del costal donde estaban los maíces. Entonces, qué gran poder tiene este señor, ¿no? Por hacer ese tipo de bromas, por decirlo así, pero más que nada, hacer ese tipo de magia, de hechicería. Aunque no es un brujo, pues, 100%, pero sí tiene un poder que vaya, te puede hacer ver cosas que tú no, o sea, no, en realidad no ves. Claro. O sea, no hay o no es. Pero bueno, esa es en cuestión de la brujería. En el caso de mío, te voy a contar tu historia, igual, rompiendo un poco el paréntesis de esta parte. Esta es una historia que se llama La monja de la Catedral de Durango, específicamente en Durango. Okay. Es una historia un poquito larga, la voy a tratar de resumir, si no, pues la leo toda completa. Esta está basada en los años 50 del siglo XIX, prácticamente. En la ciudad de Durango, pues nació esta historia que era, pues, entre un soldado francés y una monja. Una historia de amor. Quienes, a pesar que sabían que lo suyo no era imposible, pero sí era algo prohibido que no debía hacer, pues, porque ya ves que las monjas son personas dedicadas a Dios, ¿no? Claro. Pues lamentablemente el destino los tenía deparado un trágico desenlace. Beatriz, porque así se hace llamar la monja, pues era una hermosa joven de cabello rubio, largo, y ojos azules, quien había decidido entregar su vida en cuerpo y alma a Dios, convirtiéndose en monja. Un día esta persona, desde su dormitorio, vio a un apuesto soldado, que era de origen francés, quien caminaba frente a su convento. En cuanto sus ojos se cruzaron, aquellos jóvenes se enamoraron a primera vista, y a partir de ese momento, y sin nunca haber cruzado una palabra, ellos tenían cita a la misma hora todos los días, cuando le pasaba al frente del monasterio para admirar la belleza de Beatriz. Aunque sea solo unos segundos, pues se miraban nostálgicamente desde una ventana, y por azar del destino, una madrugada tocaban la puerta del convento insistentemente. Cuando Beatriz apareció en la entrada, encontró bañada en sangre a Fernando, así se hacía llamar el soldado francés, quien estaba profundamente enamorado de ella, ¿no? Ella le dio alojamiento, lo curó sus heridas con una gran delicadeza. Tenía que Fernando, si salía a las calles, lo matarían o lo mataran. Así que Beatriz lo escondió en su cuarto por unos días mientras Fernando se recuperaba de sus fuerzas y de sus heridas. Okay. Durante esos días los enamorados vivieron plenamente, pero ese no era el momento aún, pues la intervención francesa había terminado y él tenía que partir, no sin antes prometer que él regresaría por ella. En más adelante, Fernando nunca iba a regresar, pues después de partir de aquí de México, él fue fusilado junto a su tropa por el ejército mexicano, suceso con el cual Beatriz nunca se enteró. Ella todos los días le pedía a Dios que Fernando regresara, pero ese día nunca llegó. Aún así, ella no se cansaba de esperar. La monja subía por las noches al campanario de la catedral para ver desde los cielos llegar a su amor a la distancia. Pero esa espera no duraría para siempre, ya que en una mañana Beatriz fue encontrada muerta en el piso de la catedral. Pues la noche anterior la monja se había suicidado arrojándose desde el campanario. La leyenda cuenta que el alma de la monja aún deambula en la catedral,
Pues por las noches se puede ver a la silueta de la monja vestida de blanco, quien desde el campanario mira hacia el horizonte esperando reunirse con su amor. Y normalmente se le puede ver en días lluviosos. Comentan también que a partir de que pasó esto, cuando suenan las campanas, ella es la que está tocando la campana, dándole señal a su amado que ella todavía le sigue esperando allá en el convento. ¿Será cierto? ¿Será verdad? ¿Quién sabe? Son leyendas, pero hay gente que tienen comentarios de que sí la han visto. Y de hecho, no solo la han visto con vestimenta blanca, sino se ve con vestimenta negra, con detalles o franjas blancas que tiene el vestido de la monja, pero no le ven el rostro, solamente le ven la silueta y la vestimenta. Así es esta historia. Pues ya lo habíamos tocado ese punto, ¿no? En el segundo episodio, ¿no? De la mujer de blanco. Esto me recuerda, ahorita que tocaste ese punto de la mujer de blanco. Mi papá me había contado un relato cuando él estaba joven y se fue a Palizada Campeche. Él había puesto un foto suyo con un compañero de él, un amigo. Y hay una leyenda ahí en Palizada que cuenta lo siguiente. Ahí en Palizada hay un río enfrente del palacio, conocido como, mejor dicho, como el río de Palizada. Y en ese tiempo era más ancho, donde pasaban barcos. Para ese entonces vivía una familia que solamente era el papá y la hija. Este papá era muy adinerado, tenía dinero en ese entonces. Y vivía en lo que es ahora en el palacio. Esta muchacha una vez vio llegar un barco y en el barco venía un capitán muy joven, atractivo, y él también vio a esta muchacha que igual era muy atractiva y como que hubo esa chispa, ¿no? Esto relata un libro de Palizada que a mi papá le prestaron y él empezó a leer, ¿no? Entonces dice que este capitán se acercó hacia la casa de esta familia, más que nada con intención de poder hablar con la muchacha. Llegó con el pretexto de que pues sí vendían la casa donde estaban habitando porque le pareció muy bonita, un lugar muy muy bien localizado. Pero el señor no vio buenas intenciones en este muchacho. Así que llegando a la noche, mandó a unos verdugos a capturarlos y los llevaron a unos calabozos. Ahí en los calabozos empezaron a torturar a este capitán, ¿no?, del barco. La muchacha escucha los gritos de esa persona y pues decidió bajar de donde estaba hacia los calabozos. Pero en los calabozos y también en su tiempo sentían los candelabros o velas. Y al momento de bajar, esta muchacha, su cabello se prendió fuego, al grado de que pues falleció. Entonces dicen que en esos calabozos que hay en Palizada se aparece esta mujer de blanco, pero se aparece más cuando llevaban personas a esos calabozos en defensa a esas personas que llevaban y no dejaba que torturaban a esas personas, ¿no? Regresando a con mi papá, él tenía su estudio ahí en el mercado, enfrente del mercado, y ahí se quedaba a dormir. Una noche dice que ya estaba completamente dormido, pero sintió una presencia que estaba al lado de él. Cuando él despertó, él vio esta silueta de una mujer de blanco, de cabello largo, pero le pasaba un pañuelo en su rostro. Lo sintió tan real que pues, se terminó despertando y empezó a ver a diferente lado para ver si veía algo y no vio nada. Queriendo conciliar el sueño, tú sabrás que en los fotoestudios hay una parte blanca donde toman las fotos. Cuando volteé a ver esa parte, vio unos ojos brillantes, verdes. Cuando vio esto, pues se levantó, tenía una Biblia, empezó a leer la Biblia y pues trató de conciliar el sueño otra vez, pero ya no pudo. Ya tenía mucho miedo. Vio que ya empezaban a abrir el mercado, llegaba una señora que se encargaba de abrir el mercado muy de madrugada y pues decidió ir con ella para bajarle un poquito el miedo, ¿no? Acompañarse. Llega con la señora y le dice, buenos días, señora. La señora se sorprendió porque era muy de madrugada. Muchacho, buenos días, ¿qué haces acá? Es muy temprano. Nada, señora, ¿será que me puede parar un café? Claro.
Para eso entonces mi papá todavía no me había comentado nada, güey. Hasta que empezó a tomar su café y vaya, tomó fuerza y le dijo a la señora, ¿usted sabe que aquí espantan? Nada más lo quedó viendo y se empezó a reír la señora. ¿Por qué? Dice. No, y se preguntó. La señora le empezó a relatar que ahí en el mercado, una ocasión cuando llegó a abrir el mercado, dentro de ella hay no sé si se de la fecha, porque ya tiene rato que no me había actualizado. Había una tortillería, pero la tortillería estaba así como que en un segundo piso, pero no, vaya, no tenía piso. Es como una escalera y tenía la base, ¿no? Y ahí había una tortillería. Dice ella que cuando llegó, empezó a escuchar música, como si una grabadora en aquel tiempo estaba encendida. De pronto vio que pasó un policía y le dijo, policía, venga, dice, creo que hay alguien adentro. Y está raro porque solamente yo tengo la llave y vengo a abrir. Los dos entraron, escucharon la música. Al momento de subir y ven la grabadora ahí, no estaba ni conectada. Y para ese entonces usaba las pilas, o sea, era de pila también. Y no tenía pilas. La apagaron y le dice a las señoras, pues ya vámonos, pues no hay nada. Cuando de repente llevan bajando la escalera, vuelve a encenderse la grabadora tan fuerte que el policía se espantó y de la impresión de la escalera cayó y rodó hasta abajo. Y es que empezó a decirle a la señora y mi papá que también se escuchaban como el molino se encendía de noche, se escuchaban que estaba encendido, que trabajaban y que como movían las cosas, las llaves como la abrían, caía agua, se escuchaba, pero no había nada. Y papá estaba en el malecón cuando de repente vio que pasaron varios policías y ellos le dijeron, fotógrafo, acompáñenos. Mi papá le preguntó, ¿dónde van? Es que en contraseña le dijeron, tenemos un 10-4. ¿Qué es un 10-4? Tú acompáñanos. Llegaron al mercado y ya mi papá pues con la curiosidad le empezó a decir, ¿qué pasó? Nada, es que nos dijeron que dentro del mercado enviaron a una persona, a una mujer, pero está todo cerrado y ven cómo se pasea de puesto en puesto, pero esa persona no toca el piso. Entonces nosotros venimos más que nada pues para verla, porque pues está cerrado, no puede entrar nadie. Y todavía no hemos visto nada. Entonces, mi papá le platica esto a mi difunta abuela. Para ese entonces, tú sabes que la leyenda del Ixtabay tiene muchas versiones. A lo que a ellos los conocían en ese tiempo a esa mujer como el Ixtabay. Y sabe que hijo, cuídate porque pues si ya te fue a ver, ya te fue a visitar, esa persona te va a seguir molestando y no te va a dejar. Entonces para ese tiempo según se decía que era el Ixtabay, pero pues era, según el libro, era una mujer de blanco que pues murió prácticamente incendiada, ¿no? Y se parecía solamente en el mercado, en el palacio y en el ayuntamiento. Ahí se aparecía esa parte. Fíjate que mi tía, una que trabaja en Mérida, que es enfermera, me había relatado algo parecido. Y específicamente ella me había dicho que creo había visto 1 o 2 veces a la famosa planchada en el hospital cuando trabaja ella. Una ocasión me relata ella que se estaba yendo a ver a un paciente que tenía en su área y que se subió no se recuerda, al elevador o por las escaleras, parece que fue el elevador. Pienso que subió al elevador para ir a otro piso a buscar un material que necesitaba, y al momento ya de subir al elevador sube una enfermera con ella. Y lo que sí se le hizo raro a ella es que la vio con uniforme muy planchado, planchadito, por las características que tenía. Era que el uniforme que ella tenía no era la época actual donde ella estaba trabajando, sino que era un uniforme antiguo que tenía. Y se le hizo raro, pero no le tomó importancia. Al llegar al piso donde estaba ella, sale del elevador y se va por el pasillo hacia donde ella estaba yendo, necesitaba ir. Y
Pero dice ella que no volteó a ver, ni se fijó en qué momento salió esta persona que se llama Dorival. Llega al área donde iba y le comenta a su jefe o al encargado de su turno lo que había visto. Y le comentó él que ahí no había ninguna enfermera con esas características trabajando. Y que como esa famosa planchada ya era algo común, ya era muy famosa en ese tiempo porque la habían visto en varios hospitales. Le comentó su jefe a ella que si no era la planchada la que había visto. Y ella dice que sí, en su momento no sintió miedo nada, pero sí, cuando se lo dijo su jefe, que no había visto la planchada, que sí se le hizo su cuerpo, le entró un poco de miedo. Esto lleva a lo que es la leyenda de la planchada que busqué también en el internet, donde su origen se remonta años atrás en el Hospital de Juárez, ubicado en la Ciudad de México, y esta persona se llama Eulalia. Era muy conocida y de hecho se le denomina la planchada porque ella era una persona que iba a trabajar y era muy cuidadosa en su uniforme, iba muy planchado, sin arrugas. La leyenda de esta Eulalia, pues era una madre de familia, normal como cualquier otra, cuidaba a sus pacientes con cariño y sin embargo un día se le acaba la felicidad cuando se enamoró de un hombre equivocado, un doctor que ella creía y él creído que era de la alta sociedad, que le hizo creer que la amaba y la haría su esposa. Un día le dijo que tenía que realizar un viaje a un congreso y que regresaría en 2 semanas para proceder con la boda. Eulalia, orgullosa de esto, de su prometido, le planchó su traje para que fuera bien presentado al congreso. Y congreso del cual nunca regresó él. Cuando Eulalia se entera, sintió ella que se le vino el mundo encima y pues prácticamente se volvió una mujer ya desinteresada y ausente, y en su trabajo descuidó a muchos pacientes, incluso algunos murieron. Hubieron pacientes que hasta se quejaban de que los maltrataba. Con el tiempo, esta enfermera se convirtió en paciente de ese mismo hospital por una enfermedad que la llevó a la muerte, pero ni eso la hizo arrepentirse de lo que había hecho, ¿no? Lo que vino después de su muerte para muchos enfermos fue una bendición, ya que la bondad que había en Eulalia regresó, y para quedarse, pues, el espíritu de ella decidió seguir con su labor desde el más allá. Generalmente tiene pacientes que están ya muy delicados o están sedados o están en un estado ya convaleciente, sí. Ya están cerca de partir al otro mundo, ¿no? Uno de los enfermeros del hospital que en esa época estuvo, cuenta que un día estaba tan cansado que se quedó dormido en sus horas de trabajo, y había un paciente que partiría al otro mundo si no le suministraba un medicamento a sus horas. Al despertar después de mucho tiempo, exaltado, corrió con el paciente, pero cuando llegó, todo estaba en orden, el medicamento correcto, estaba perfectamente colocado. Él, al preguntarle al paciente quién le había administrado sus medicamentos y quién la había atendido, él describió a la enfermera que había visto. Y él cayó en cuenta que esta enfermera que le había atendido a su paciente era la famosa planchada. Entonces, esto es lo que se cuenta. Te digo, la primera evidencia que tengo yo es la de mi tía. Que me contó cuando estaba yo viviendo en su casa tomando anestesia, cuando estudiaba yo allá, pues en una plática así de una noche de que estábamos platicando, pues resulta que la famosa planchada se le aparece, y ella pues prácticamente me lo cuenta. No sirvió el foco, ¿verdad? No sé, pero se prendió solo.
Y ahora sí que, señores, nos han iluminado nuestro set. Pero lo más raro es que ese foco No prende, no prende. no prendía De hecho, no tiene ni contacto, no tiene para encender. y ya se prendió. Algo paranormal, ¿no? Una evidencia, otra evidencia fiel que nos pasa acá, que es la segunda después de la cámara GoPro en el primer episodio, creo. Pero bueno, ya retomando la plática, ¿no? Pues sí, te digo, mi tía me lo contó en una noche de tomando café con ella, cenando pan con ella. Pero esa es la leyenda de la famosa planchada. Bueno, en el caso de la historia que te conté, no sé qué, cómo lo viste, pero bueno, algo que quieras comentar, lo que quieras contar. Mira, más que nada, ahorita que mencioné a mi papá, él me mandó un relato también relacionado al tema de la brujería. Él me cuenta que tiempo atrás él predicaba la palabra de Dios y le tocó a ir a una ranchería junto con un hermano, ¿no? Y llegaron a esta ranchería, solamente había una casa, obviamente el dueño de ese rancho. Al llegar a esta casa le empezaron a llamar al Señor para ver si podrían predicar la palabra. A lo que el Señor accedió y sí, pasen, lo dejó pasar, le dijo, tomen asiento. Él recuerda que el Señor solamente se acostó en su hamaca y ellos empezaron a predicarle. Empezaron a predicarle esto y lo otro. Culminando ya la predicación, le dijo el Señor, ¿saben que ese libro que tienen ahí no es el verdadero? ¿Cómo? Dice mi papá. Pues es de la Biblia. Es el único libro verdadero. No hay otro más. Eso es lo que trae la palabra de Dios. No, dice, va a venir un libro mejor que ese. A lo que mi papá pues no le tomó importancia, ni el hermano. En forma de burla empezó a reírse el brujo. Pero cuando eso estaban predicando, decía mi papá que el brujo, bueno, en ese tiempo, en ese rato no sabían que era brujo. Esta persona solo lo miraba fijamente. Mi papá lo notó, que nada más lo miraba fijamente a los ojos. Cuando salen ellos de la casa, era como si nunca hubieran estado ahí. Porque cuando salieron, solamente vieron que como si fuera un bosque, había muchos árboles. Y papá pues, y el señor pues no lo tomaron mucha importancia. Empezaron a caminar, pero no tenía ni entrada ni salida. Y sintieron que dieron pura vuelta. Cuando de repente ese señor tenía animales, tenía vacas. Se toparon con una y ese animal solamente los quedó viendo fijamente, como que con temor, hasta que realmente ya empezaron a preocuparse, no encontraban la salida. A lo lejos escucharon que otros hermanos empezaron a hablar, hasta que se empezaron a guiar con la voz de sus hermanos y pudieron salir. Ya estando ahí, ellos no le tomaron importancia, como dije, empezaron a platicarle y entre la plática empezaron a mencionar que en esa casa vivía un brujo. Hasta ahí lo dejan. En otra ocasión, que volvieron a ir a predicar, volvieron a ir a esa casa. Pero mi papá, ya sabiendo que lo que iba a pasar, dijo, voy a poner en prueba a ver si es cierto. Si me está cegando o está jugando conmigo este brujo. Le comenta con el compañero o hermano con el que iba a predicar, le dices, predícale tú. Mi papá, antes de ingresar, empezó a orar. Empezó a decir, Dios, protégeme. El Señor empezó a predicarle, el hermano empezó a predicarle al brujo, mi papá a todo lo que da con la oración. Cuando terminan, le dice papá, vámonos. Cuando sale el señor de la casa, el hermano, no sabía dónde estaba. Y dice, ¿dónde estamos? ¿No ves el camino? Le dice mi papá. No veo nada, nada más veo puros árboles. Entonces ahí cuando se dio cuenta de mi papá que le nublaba la vista, él le dice a mi papá, no te preocupes, toma mi hombro, yo te voy a guiar el camino. Mi papá sí veía bien, o sea, prácticamente en poca palabra, él sí vio el camino, salió de la casa y vio las cosas, o sea, cuando antes de entrar, el mismo camino. Y fue que pudieron salir de ahí. Bueno, la brujería, sabes que pues prácticamente el que se dedica a eso tiene poder de todo, ¿no? Ya sabes que obviamente para que él pueda adquirir este poder, pues tiene que llevar por así que ¿cómo se puede decir? Una preparación. Un pacto, ¿no? Tiene que haber un pacto entre él
y un ser que va muy abajo del mundo astral, ¿no? Como los nahuales. Exactamente. Pero pues ya sabes que para este tipo de cosas todo requiere un sacrificio, cosas así, ¿no? Antiguamente acá en Jopelchen, antes mucho te da lo de qué sé yo, años por ahí de los 80, creo. Fue muy famoso acá en Jopelchen que habían brujos y había uno que lo conocían como el Aguaileche, porque decían que ese brujo siempre salía de noche a espantar a los borrachos, que porque se transformaba en un cochino o en una lechona. Ujú. Mi mamá me contaba mucho sobre una persona que vivía cerca de casa de mi abuelo, donde vivió ella de joven, y decía que ese señor pues se dedicaba a eso. No voy a decir el nombre por respeto, ¿no? Ya. Pero aquí se dio mucho eso de los brujos hasta el grado de que aquí llegó a comentarse palabras de otras personas, que había un brujo que lo lograron meter a la cárcel y cumplió una condena ya porque esta persona sí lo agarraron con evidencia en una cueva donde comía corazones o órganos humanos que sacrificaba de los niños que robaba y se dedicaba a esto, no a la brujería. Igual comentaban que ser de la casa donde vive ahorita mi mamá actualmente, en ese terreno, pues era un terreno grande que llegaba a la esquina que pega con la casa de un tío. Entonces ese terreno mi abuelo lo dividió a la mitad y una parte le dio a mi tío que vive, que es el que está en la esquina, y el de la casa de mi mamá. Pero decían que en ese terreno, una vecina que vive atrás, que decía que en ese terreno había salido mucho un animal grande parecido a un oso. Y lo bautizaron como el Güey Oso, porque decían que era un brujo que se transformaba en eso. Pero que siempre se salía en los martes o los viernes en la noche. Sí. Y pues como en ese tiempo las calles no eran Pavimento. de pavimento o concreto hidráulico, era pura terracería, pues bien, como se iba en el monte, así entre la maleza y la hierba. Y eso es lo que igual mi mamá me contaba también mucho de joven. Y te digo, ahí en la casa, pues teníamos una maña no maña, sino ya era como que algo de vecinos, ¿no? Los chamacos ya, yo en mi edad tendría yo que 14, 13, 15 años cuando mucho, junto con los amigos ahí de la esquina, nos sentamos horas de la noche a platicar y la señora esta siempre salía a contarnos cuentos de terror, así de noche, 11, 12 de la noche. Y te digo, se dio la ocasión una noche que ella nos estaba contando un relato y cerca de la calle donde estamos nosotros hay una calle que es la 18, es la 22, la 24. Esa calle 24 está muy cerquita de la calle 22. Y pues esa noche estábamos contando cuentos ahí con esta señora, con esta vecina. Resulta que al momento de estar contando, escuchamos un grito fuerte en esa calle, cerquita de donde estábamos. Y nos quedamos así, como que, ¿qué pasó? ¿Que si lo oímos todos? Sí, sí lo oímos todos, efectivamente. Así como cuando nos pasó a nosotros de la grabación de la primera investigación, que escuchamos el golpe en la lámina, Sí. y así nos quedamos. Y nos quedamos así. Bueno, pues esa noche nos asustó tanto que cada quien agarró y, o así que se dijo el dicho, aquí se rompió una taza y cada quien va a su casa, ¿no? Porque fue un grito muy Aterrador. aterrador, o sea, un grito desesperante, sí, como que estuvieran matando a alguien. Y sí, te digo, no era la primera vez que se escuchaba ese grito por allá. Hay quienes me habían dicho que mi hermana que había escuchado igual un grito igual parecido, pero ya tiene años, ¿eh? Y te digo que desde esa fecha hasta antes de cuando yo me saliera de casa ya a vivir con mi esposa, con mi pareja, yo no lo volví a escuchar hasta la fecha. Pero sí, una cosa macabra. Como dices, de noche que no hay bulla, no, y oyes un grito,
Claro. No, se te eriza la piel, se te pone de gallina, no tienes idea. Claro, no hay una explicación tampoco en ese aspecto. Pero bueno, sí, esa vez, te digo, era una cuestión ya como de algo, como si fuera una tradición sentarnos a la esquina con la vecina. Pero bueno, no sé, algo Pues más. fíjate que, ahorita que mencionaste el Guairoso, prácticamente son estos brujos que se transforman, ¿no? Los famosos nahuales o los cambiapieles. Pero tú sabías que hay una diferencia entre los nahuales brujos que hacen pactos para poder lograr esta transformación a los descendientes nahuales. No. Hay, hace poco escuché un relato que se basa directamente en esto. Cuando nos referimos a descendientes nahuales, estas personas tienen el poder o vaya a transformarse a voluntad a la hora que sea. No les afecta que sea luna llena, que es una noche específica. Ellos se transforman a voluntad. Y se puede decir que son híbridos. Tienen la forma del animal en la que se apoderan de ello. Y los nahuales, en este caso los brujos, ellos hacen el pacto para poderse transformar. O sea que estas personas no necesitan tener un No. pacto directo con No. ese ser. No son descendientes de personas antiguas que fueron nahuales. Y dependiendo de cada animal, de cada espíritu que se apodera, bueno, en ese cuerpo, es en el que se transforma. Es un dato interesante porque pues yo sabía que los nahual es el que se transforma, ¿no? Se cambia de piel, pero también en ese aspecto de transformación, a ellos, por eso se le llaman cambiapieles, porque se les cae toda la piel, se desprende. Y estos descendientes se transforman, como por ejemplo el relato que escuché, él se transformaba en un lobo, el espíritu de él era un lobo y prácticamente lo describía como si fuera un hombre lobo, era híbrido. Pero sí, él relata realmente, si por casualidad logran escuchar ese relato, la verdad es muy interesante. Él lo relata muy bien porque él lo vive. Fíjate que el término de nahual o cambiapieles es es un término o una terminología que comúnmente se utiliza mucho en la parte de Estados Unidos Ujú, y les llaman skinwalkers. ujú. Les llaman la que en español o coloquialmente son el cambiapieles, así se le llama. Exactamente. Y tiene su forma de identificarlo. Porque, por ejemplo, hay videos que yo he visto no de cualquiera, sino busco de youtubers específicamente que se dedican a lo paranormal. Y ellos te van diciendo cómo diferenciar a un cambiapieles, a un animal que tú tienes en tu casa. Porque, por ejemplo, puedes convertirse en un gato, en un perro, o hasta en una cabra o en un toro. Sí. La cuestión está en que para que tú lo puedas identificar el comportamiento que tiene este animal o este ser en comparación con tu mascota. Pero si tú notas un comportamiento diferente a lo que tú normalmente ves en ellos, entonces se trata de un skinwalker o un cambiapieles que le llaman, ¿no? Ujú. Y es cuando tú, por ejemplo, no puedes dejarlo entrar en tu casa. ¿Por qué? Porque esta persona que entra, eso es lo que se cuenta, se dice, entra y te empieza a hacer maldad. Pero bueno, ¿tú qué has escuchado acerca del monstruo del lago Ness? ¿En qué categoría tú lo pondrías? Es como si estuviéramos hablando del chupacabra. Efectivamente, una buena ¿Sí? comparación. Más que nada sería como un mito. Efectivamente, pues se puede tratar de un mito, porque aunque hay mucha evidencia, hay quienes ya le tomaron fotos. De hecho, la foto más famosa que vas a encontrar en el internet, pues es la foto donde aparece como la cabeza de un dinosaurio, ¿no? Ujú. Asomándose con su medio lomo en el lago Ness, en el país de Escocia. Sí hay registros que a partir del siglo VI, que es se ve por primera vez este ser, ¿no? En el lago. Y pues prácticamente no es hasta el año de 1868 que un medio de comunicación habló de esto. ¿Qué te diré?
en los años 30 del siglo XX, ¿no? Pero bueno, esto es lo que es el monstruo del lago Ness. Quienes quieran buscar información de esto pueden buscarlo en Google. Es como buscar también el famoso mito o leyenda de Pie Grande o Sasquatch. Exacto. O el hombre de las nieves, ¿no? Y ya ves que es un mito que hay gente que lo ha visto. Eran personas que estaban cazando a Pie Grande, ¿no? Y pues se iban a los lugares de avistamiento a grabar, ¿no? A tener contacto con gente que lo visualizó, a entrevistarlos, ¿no? Y hasta ahorita sigue siendo un misterio porque no... Tanto hay gente que ya dio testimonio de que lo ha visto, pero los cazadores de este mito no lo han podido evidenciar, ahora sí que físicamente en alguna foto, video o algo más allá, ¿no? Pero pues es igual, lo podemos catalogar como un mito, ya para finalizar. Búsquenlo, qué interesantes esos mitos de Lago Ness y del Pie Grande. Busquen igual en YouTube el documental de las sirenas. Fíjate que es un documental muy bueno, porque aunque muchos no creen en estos seres mitológicos que por lo general son avistados en el mar Caribe, y no me acuerdo en qué otra parte creo de Europa, no me acuerdo, pero el caso que estas sirenas o estos seres no solo tienen trasfondo en cuestiones de lo que han visto algunas personas o los documentales, ¿no? Sino que hasta en las películas meten a estos seres como algo real. Exacto. Por ejemplo, en las películas de Piratas del Caribe ves que creo en la cuarta película es donde desaparecen y capturan una sirena, ¿no? Pero en fin, no voy a derivar en eso porque ya desviaron mucho del tema. Pero bueno, las sirenas son seres mitológicos que en su momento se cree que existieron. Quienes decían que lo que hacían estas sirenas era ahogarte en el fondo del mar. Atraerte, ¿no? O simple y sencillamente una teoría que manejaban ellos era que como son seres o eran descendientes de este famoso Atlantis, la ciudad perdida. Pues ellas te llevaban a conocer y ya no te dejaban regresar a la superficie y formabas ya parte de su comunidad o de su pueblo, ¿no? Que por cierto también Atlantis es un mito que hasta la fecha no se ha podido comprobar si existe o no existe esta famosa ciudad bajo el agua. Sí, claro. Que fue una ciudad muy, muy rica en su momento, ¿no? Que estuvo en la superficie. Pero bueno, eso es lo que... Pues sí, no te vayas lejos. El actor Cantinflas creía en ellos, que supuestamente también él lo había visto. Así es. Y fíjate que igual tocando ya un poquito más el tema, ya, yo sí, para finalizar lo que yo decía, está también la leyenda del famoso Dorado, una ciudad, una zona arqueológica muy conocida, famosa porque estaba hecha de oro. Y pues prácticamente esta ciudad desapareció de repente, y nadie supo más de ella. Y pues esta leyenda es una de las más populares de Latinoamérica. Es una ciudad que se creía que estaba en la zona central de lo que antes era Nueva Granada, entre lo que hoy sería Colombia y Venezuela. Okay. Este lugar mítico fue buscado con mucho afán, mucho esmero, porque se decía que ahí se podían encontrar cantidades de oro, riqueza, porque era una ciudad muy con mucha riqueza, valga la redundancia. Sin embargo, muchas personas murieron en el intento y hasta la fecha no hay evidencia científica o fehaciente de este lugar. Se trata de una de las leyendas más populares y es que su repercusión de esta riqueza fue muy grande, pero
quienes desean obtenerla, pues ahora sí que parten al otro mundo con intenciones y se quedan en el camino, Claro. no logran dar con ello. Que queden en el intento. Sí, de hecho hay una en Disney está la caricatura, la película de El Dorado. Camino hacia el Dorado, ¿no? Y pues aunque es una película que está basada realmente en esto, pues no se sabe si existe realmente esta ciudad, ¿no? Bueno, en el caso del episodio creo que ya hemos llegado a la parte final. Exactamente, ya llegamos a la recta final. Y recuerden que Esto es Hablemos Chenes Sobrenatural.